Bueno, ahí tenemos aquí lo que es este dispositivo al cual te vamos a explicar paso a paso de cómo recuperarlo de una manera muy fácil y muy sencilla. En este video tutorial vamos a utilizar varios métodos, tampoco vamos a utilizar lo que es la PC para poder recuperar nuestro dispositivo. Primero que todo tenemos que estar conectado a una red de Wi-Fi para poder hacer este proceso. Y luego lo que tenemos que hacer es prestar mucha atención a este video tutorial. También al final del video vamos a explicarle de cómo corregir algunos errores, porque cuando ya nosotros hacemos todo el proceso y cuando lleguemos a inicio, si no hacemos esto nos quedarían con algunos errores. ¿Cuáles serían esos errores? Que nuestro dispositivo quedaría muy lento o se nos pegarían. Entonces, para poder corregir estos errores, siempre nosotros recomendamos ver el video tutorial paso a paso hasta el final para poder solucionar lo que es este problema. Bueno, como podemos ver aquí tenemos lo que es el bloqueo de pantalla, tenemos este bloqueo al cual se nos ha olvidado, y también por último tenemos lo que es la cuenta de Google, la cuenta de Gmail olvidada. Pueden ver, aquí les voy a mostrar lo que es la cuenta de Google, está totalmente bloqueada. Bueno, vamos a hacer el primer método, vamos a devolvernos lo que es a inicio, vamos a tratar que el mismo método sea para todos los procesos que vamos a hacer. Vamos a devolvernos, vamos a entrar aquí lo que es primero que todo lo que es a política y privacidad. Aquí es donde vamos a entrar, sería la primera opción. Luego de estar aquí vamos a subir hacia abajo y aquí vamos a encontrar estas opciones. Vamos a seleccionar la segunda opción y nos llevaría lo que es a esta opción principal. Estando aquí, lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente: le vamos a dar clic a los tres punticos, le vamos a dar aquí donde dice registrar, le damos en registrar. Luego de estar aquí hacia atrás y vamos a darle varias veces aquí clic, no importa, vamos a darle clic aquí. Y aquí nos tendría que seleccionar una de estas opciones. Cuando nos salgan estas opciones, entonces le vamos a dar aquí en compartir. Ya lo hemos hecho. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sostener Gmail, vamos a sostenerla. Estando aquí en Gmail, le vamos a dar aquí donde dice permiso de la aplicación. Luego, ¿qué vamos a hacer? Le damos aquí en archivo. Luego ver todas las aplicaciones. Y aquí vamos a escribir YouTube. Listo. Borramos. Vamos borrando. Aquí nos va a aparecer la aplicación de YouTube. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Pues bueno, nos vamos aquí donde dice notificaciones. Ahora nos vamos aquí a ajustes adicionales de la aplicación. Ahora nos llevaría a este apartado. Como pueden ver, esta opción de accesibilidad es la que vamos a usar. Le vamos a dar aquí en accesibilidad, habilitamos. Aquí donde dice ocultar controles del productor. Y luego nos sale esta opción, estas letras azules. Le damos ajustes del dispositivo. Y es donde vamos a seleccionarla. Le damos aquí donde dice menú de accesibilidad y vamos a habilitar esta opción. Entendido. Ahora que tenemos el asistente de Google, le vamos a dar y vamos a decir abrir ajuste. Y como podemos ver aquí podemos abrir ajuste. Ya estamos en ajuste, ya que era lo que nosotros queríamos. Bueno, vamos a explicarle el segundo método. Vamos a explicarle ese segundo método. Nos devolvemos hacia atrás, vamos a inhabilitar el acceso directo. Este sería el primer método. Nos devolvemos hacia atrás y aquí voy a darle donde dice limpiar todo, borrar todos los datos para en el siguiente método no tenga problema. Ya, aquí lo podemos usar una sola vez
pero hay que borrar los datos. Para, bueno, nos devolvemos hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. Estamos aquí. Bueno, le vamos a dar siguiente. Ahora vamos a explicarle el segundo método. El segundo método se consiste aquí en esta opción. Le vamos a dar aquí donde dice añadir. Luego aquí vamos a escribir cualquier tecla. Y le vamos a dar aquí donde dice compartir. Esta sería un método secundario. Y vamos a hacer la misma opción. Sostener Gmail. Sostenemos. Ahora le damos en saltar. Bueno, aquí no nos dio sostener, vamos a sostenerlo. No nos dio la opción de sostenerlo. Sostenemos. Ahora sí. Ya, ahora le damos aquí donde dice permiso de la aplicación. Ahora aquí le vamos a dar aquí donde dice archivo. Luego le vamos a dar aquí donde dice ver todas las aplicaciones. Y aquí vamos a escribir aquí vamos a escribir YouTube para poder entrar en este dispositivo. Este sería el método número 2. Borramos aquí, vamos a ir borrando hasta que nos salga la aplicación de YouTube. Le damos clic. Ahora le vamos a dar aquí donde dice notificaciones. Nos vamos a la última opción donde dice ajuste adicionales de la aplicación. Ahora nos vamos aquí donde dice accesibilidad. Seleccionamos reproductor de accesibilidad. Luego seleccionamos ocultar controles de reproductor. Y luego seleccionamos ajuste del dispositivo. Y aquí le damos el menú de accesibilidad y habilitamos este menú de accesibilidad. Ya lo tenemos habilitado. Le damos clic, le damos donde dice asistente de Google, abrir ajuste. Ahora tocamos abrir ajustes. Como podemos ver, ya llegamos de modo. Ya. Ahora vamos a devolvernos y vamos por el tercer método. Vamos a inhabilitar aquí el acceso directo. El acceso directo. ¿Sí? Por seguridad voy a borrar todos los datos. Y de pronto sale otro nuevo método. Aunque vamos a devolvernos hacia atrás. Si tú no sabes cómo bloquear una SIM card con un código PIN, te vamos a explicar cómo hacerlo. En la descripción del video hay un video de cómo bloquear una SIM card con un código PIN. Aquí sería el tercer método. Retiramos la bandeja. Ya, ahora bajamos hacia abajo y aquí nos saldría esta opción de notificaciones. ¿Qué vamos a hacer aquí en notificaciones? Vamos a seleccionar la opción de notificaciones de aplicaciones. Seleccionamos esta opción, nos vamos a la última opción, seleccionamos ahora YouTube. YouTube, bajamos ajustes adicionales de la aplicación y vamos a seleccionar esta opción que dice accesibilidad. Reproductor de accesibilidad, ocultar controles de reproductor. Ahora ajuste del dispositivo. Aquí está. Menú de accesibilidad. Acceso directo. Y ya lo tenemos habilitado. Este sería el tercer método. Ahora le damos clic, le damos a donde dice asistente. Abrir ajuste. Toca abrir ajustes abajo. Tocamos para abrir ajuste y nos llevaría nuevamente en ajuste. Ya. Ahora vamos a desactivarlo, vamos a mirar si podemos hacer un cuarto método para que ustedes puedan, si no le funciona el primero ni el segundo, puede que le funcione, ni el tercero, puede que le funcione el cuarto.
El cuarto método sería de activar activar lo que es el talbar, presionando volumen arriba y volumen abajo al mismo tiempo. Vamos a presionar estos dos botones, lo presionamos, le damos en activar, luego lo presionamos nuevamente y ya está activado. Dibujamos hacia adelante una letra L hacia atrás, le damos doble clic a la primera opción. Aquí en usar comando por voz le vamos a decir asistente de Google. Asistente de Google. Abrir ajuste. Y aquí tenemos abrir ajuste. Vamos a darle doble clic. Ahora sostenemos nuevamente y vamos a inhabilitar, a desactivar esta opción de ajuste. Bueno, ya estando aquí, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a irnos aquí lo que es a cuenta Mi y vamos a agregar una cuenta Mi. Si ustedes no tienen una, les recomiendo crear una cuenta Mi. Voy a darle iniciar sesión y también le vamos a explicar de cómo crear una copia de seguridad de dos aplicaciones. Le vamos a mostrar de dónde van a descargar esas dos aplicaciones y cómo van a hacer esa copia de seguridad. Bueno, lo primero que van a hacer para hacer una copia de seguridad de la aplicación, ya les vamos a explicar de dónde van a poderla descargar esa aplicación y cómo van a hacer esa copia de seguridad. Primero que todo nos vamos a lo que es a Google, escribimos Davicel, tal cual como aparece aquí, Davicel, y escribimos el punto y el com. Puede que te aparezca aquí o puede que te lleve directamente lo que es a la página oficial. Vamos a ver si nos lleva al navegador o a la página. Ya estando aquí en la página oficial, entonces vamos a seleccionar esta opción que dice apps Davicel. Esa es la opción que vamos a seleccionar. Listo. Vamos a descargar la aplicación. Este es un acceso directo. Vamos a buscar la aplicación. La aplicación dice APK. Vamos a seleccionar aquí dice Maker APK. Descargamos la aplicación. Como pueden ver, aquí estamos. Ya hemos instalado la aplicación. Ya que ustedes pueden instalar la aplicación, luego vamos a irnos aquí lo que es a cuenta Mi. Ya saben, como le estábamos diciendo, tenemos que tener una cuenta Mi. Luego que tengamos la cuenta Mi, le vamos a dar aquí donde dice Xiaomi, luego le damos aquí donde dice copia de seguridad y luego aquí donde dice copia de seguridad. Luego que hagamos la copia de seguridad, listo, ya que la tengamos listo, vamos a seguir lo que es el video tutorial. Como pueden ver, vamos a hacer la copia de seguridad de la copia que estamos haciendo rápidamente. Bueno, ya que agregamos la cuenta, le damos aquí donde dice Xiaomi Cloud y ahora le vamos a dar aquí, de acuerdo, Xiaomi Cloud, le vamos a dar permitir, continuar, de acuerdo, y aquí abajo vamos a ver dónde está. Aquí copia de seguridad, vamos a seleccionar copia de seguridad y aquí vamos a darle donde dice restaurar la nube de la copia de seguridad que hemos hecho. Ahora vamos a esperar que cargue. Le vamos a dar restaurar copia de seguridad, quitamos ajuste, decimos las aplicaciones, le damos restaurar, ahora nos devolvemos hacia atrás. Antes que descargue, bueno, ya descargó, no importa, ya se restauró. Eso era lo que yo le decía, devolvernos hacia atrás, pero como no nos dejó, entonces vamos a entrar de cualquiera de los tres métodos. Cualquiera de los 4 métodos pueden entrar. Voy a utilizar este más rápido. Voy a ir lo que es a sostener Gmail. Bueno, el más rápido sería activar el talbar.
Bueno, le damos en abrir ajuste. Vamos a desactivar el talbar. Ya la copia de seguridad ya se hizo. Bueno, ya que estamos aquí en ajuste, configuración, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a irnos a lo que es aplicaciones, gestionar aplicaciones, y aquí vamos a darle aquí a esta opción que dice encontrar aplicación, esta, de acuerdo, pero digamos que a ti no te sale esa opción. Si no te sale esa opción, entonces ¿cómo la vamos a poder habilitar? Pues bueno, la vamos a habilitar directamente desde aquí, desde ajustes adicionales. Nos vamos aquí en región y vamos a colocar India. Selecciona India. Ya. Le das clic hacia atrás. Como pueden ver, ya está la región India. Nos devolvemos hacia atrás. Nos vamos ahora a aplicaciones, gestionar aplicaciones, y aquí te va a aparecer, dado en caso que no te salga, pero si te sale le vas a dar aquí donde dice apps. Aquí luego vas a entrar y vas a escribir activity launcher, este que aparece aquí abajo. Vamos a darle en búsqueda, le vamos a dar aquí en este nos lleva a la Google Play y este nos lleva a lo que es a instalarla. Le vamos a dar en instalar. Luego de haberla instalado le vamos a dar en abrir. Le damos en abrir, le damos en aceptar. Ya saben que aparecen dos, una en la que te lleva a la Play Store y la otra que te lleva a la propia aplicación de Health Store de Galaxy. Bueno, vamos a esperar que cargue. Estando aquí, cuando carguen todas las configuraciones, bueno, les voy a comentar que al final del video, hecho todo esto, nuestro teléfono nos quedan con algunos errores y te voy a decir cómo corregir esos errores. Vamos a escribir aquí segundo espacio, aquí aparece. Vamos a seleccionar la segunda opción. Vamos a ver, aquí nos dice error. Vamos a seleccionar entonces el tercero, tampoco. El cuarto, aquí nos lleva, le damos en OK. Que hemos hecho la copia de seguridad. Que es Quick Shoemaker, aquí está. Vamos a dar clic. Vamos a abrir la aplicación, esta que nos aparece aquí, que está sin candado. Esa que está sin candado. Vamos a escribir segundo espacio. Y le vamos a dar aquí donde dice componentes principales. Le vamos a dar clic. Y aquí nos aparece segundo espacio de primero y de segundo. Vamos a seleccionar la segunda opción para ver. Le damos en pruebe. Y como pueden ver nos lleva aquí a este apartado. Le vamos a dar clic en activar segundo espacio. Ahora vamos a esperar que nos lleve a las siguientes opciones. Aquí está cargando. Vamos a esperar unos segundos. Aquí nos van a dar dos opciones. La que vamos a seleccionar es la segunda opción. Le damos en continuar. Seleccionamos esta, la segunda, le damos continuar. Le damos en omitir. Le damos en omitir y como pueden ver aquí ya nos dio esta opción. Le damos en omitir. Vamos a esperar, le damos en el centro para quitarlo esa opción. Y ahora ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues bueno, ya nos llevó a inicio, pero esto todavía no termina ahí. Ya aquí nuestro teléfono está demasiado lento, diría, pero para poder restablecerlo nos toca
reiniciarlo, porque si vamos a ajuste no nos va a salir la opción de reiniciar. Entonces lo que vamos a hacer es reiniciar. Si vamos a ajuste ahora no nos deja restablecerlo porque no va a aparecer habilitada la opción. Pero como podemos ver aquí, el teléfono está bastante lento. Vamos a esperar que inicie, que reinicie. Bueno, ya que reinició, ahora lo que vamos a hacer es irnos a ajuste, pero como pueden ver está lento, demasiado lento. Pues no se preocupen, ya lo vamos a solucionar. Vamos a buscar la opción de ajuste. Está lento, vamos a dar notificaciones entonces. Entendido. Nos vamos aquí a la tuerquita, si no nos deja entrar. Ahora entonces lo que vamos a hacer es aquí sobre el teléfono, aquí en restablecimiento de fábrica, eliminar todo, le damos en restablecer todo de fábrica. Aquí vamos a esperar el conteo. Cuando ya restablezca no te va a pedir ninguna cuenta ni nada por el estilo, ni un bloqueo de pantalla, quedaría como un dispositivo totalmente nuevo. Le damos siguiente, esperamos otros 10 segundos que cuente y ahora sí le vamos a dar en OK y ya nuestro dispositivo se va a reiniciar. Le damos en OK, se reinicia y así de fácil y sencillo hemos recuperado nuestro dispositivo.